amigos, un martes más en nuestro programa Finanzas para Todos. Javier Pinel, asesoría de la asesoría Pinel, reputada en Villacarrillo. Hola, muy buena. Miguel Campoy, profesor de la universidad, abogado, amigo. Pues, me alegro de estar aquí otra vez con vosotros. Ya preparando Navidades. Sí, ya los alumnos ya están deseando de... Porque claro, ahora ya se cortan las clases y ya se reanudan en enero con los exámenes. En la universidad ya saben que son los exámenes. O sea que la alegría por dejar de estudiar un poco, pero el miedo claro, a lo que va a venir después. Claro, ahora empieza la responsabilidad del primer cuatrimestre o primer semestre, como... semestre. Efectivamente. Y yo que tengo hijos, te aseguro que esa inquietud se extiende a lo que es el núcleo familiar. Hombre, y sobre todo porque hemos reanudado ya la situación de que nos hemos tirado prácticamente 2 años que no eran presenciales y ya la universidad tiene otra alegría. Todas las clases presenciales. Claro, ya tiene otra alegría, se ven los pasillos, se ve la gente en los jardines, ya se disfruta ya de la universidad. Una universidad en casa de uno, no, como que no. Ni universidad ni es nada. Que además yo, ya en números, el año pasado yo nunca había puesto un 0 en las calificaciones ni nada, y el año pasado puse 4. Es decir, que esto ya está cambiando, está cambiando, y eso no es bueno. Para bien, poco a poco, bueno, pero... Ha sido una situación que no la esperábamos nadie, que nos ha pillado, pero bueno, ya yo creo que vamos a salir pronto, nos interesa salir cuanto antes. Nos interesa muchísimo. Y la verdad es que hay que empezar de nuevo. Bien, pues bueno, hoy cambiamos de tercio, traemos un nuevo tema a nuestro programa. Yo le pondría un título. Si una persona fallece, ¿quién hereda y cuál es su parte? Del tema de la herencia hemos hablado en el programa, llevamos ya 217 programas, fíjate si hemos tenido tiempo de hablar de todo, pero nos siguen llegando muchas preguntas, y es que el reparto de una herencia acaba afectando al 100% de los ciudadanos. A veces en cantidades modestas, a veces en cantidades más sustanciosas, pero básicamente afecta al todo el patrimonio de una familia. El tema tiene mucho contenido, lo vamos a ver en varios programas porque hay muchos aspectos que tratar, incluso aspectos básicos. Tenemos aquí a Miguel, que es abogado también, aparte de profesor, tiene experiencia sobrada en el tema, y yo seguro que habrás llevado en los juzgados muchísimos temas. En estos últimos años, pues los 2 últimos años ha habido muchos fallecimientos de personas mayores, y en este aspecto pues ha habido mucho trabajo derivado del fallecimiento de las personas, que la verdad que han sido bastante más que en términos normales, ¿no? Claro, y había que resolver esos asuntos en medio de la plena pandemia. Y es cierto, el 100% de las personas pues va a heredar de sus padres, de sus tíos, de un pariente. Y ojo, porque puede que también herede deudas, en algunos casos. Es muy recomendable qué va a ocurrir, saber qué va a ocurrir con el dinero, con la casa, con las olivas, cuando muera yo, cuando muera mi mujer, cuando muera mi padre, porque además todos sabemos que siempre hay algún pariente listo, entre comillas, que te puede tocar las narices, ¿verdad? No es ningún secreto que la mayor parte de los conflictos familiares se producen ahora y siempre, ¿no? Esto no es nuevo, por las herencias. La verdad es que es un asunto que tiene aspectos muy técnicos, un poco complicados, pero las cuestiones básicas están muy bien definidas por la ley. La verdad es que la ley es muy antigua, si no me equivoco, la ley es bastante antigua, lleva muchísimos años en España. No nos vamos a meter en berenjenales en este programa, ni de fiscalidad, ni de donaciones en vida, ni de repartos o de papeleos. Esas sí son realmente enrevesadas, ¿no? Pero, una recomendación, y es que llegado el caso, si vas a tratar con una herencia, con la familia, yo recomendaría a todo el mundo que busque ayuda, porque te estás jugando mucho dinero, te estás jugando el patrimonio familiar. Acude primero a la notaría a hacer una consulta, acude a una gestoría o una asesoría, acude a un abogado, porque la verdad es que al final te vas a ahorrar muchísimo dinero, y seguro que Javier también nos puede comentar cómo durante este periodo ha tenido asuntos en este último año que estamos terminando ha habido un incremento en el tema de la herencia. Sí, sobre todo porque
como nadie nos esperábamos esta situación, ha habido muchas herencias sin testamento, porque con el testamento ya tienes que ceñirte y ya no hay más, pero claro, cuando no hay testamento es más complicado, ¿no? Y entonces, un consejo que yo le daría por la experiencia. Hay herencias que han aparecido prácticamente con toda la documentación bien y en regla, o bien porque eran muy cuidadosos, o bien porque había poco que heredar y eran habas contadas. Pero había ocasiones en las que son bastantes tierras, unas escrituradas, otras no, nadie le hace caso al recibo de contribución. Ha sido, en una en particular, pues nos hemos tirado casi un año, porque había terrenos de olivar que aparecían en el catastro, pero que no sabíamos de quién era, y hemos tenido que demostrar que era de fulanico, de menganico, que se casó con cetanico, es decir, que ha sido una situación bastante compleja, ¿no? Bastante compleja. Y eso se da en nuestra Andalucía, pues bueno, pues porque a lo mejor tú te quedabas con esta oliva, a cambio yo me quedaba con el tractor, pero eso se quedaba en meras palabras, ¿no? Y si se moría uno de los que habían estado hablando, pues ya a ver quién dice, entonces claro. Me está costando muchísimo. Conflictos no faltan. Claro, tengo un enhibro de 300 olivas que me está costando Dios y ayuda. El registrador de la propiedad de Baeza no hace más que pedirme cosas y me está costando la misma vida, ¿no? Porque es que eran dos, un hombre que era muy operativo, muy apañado, que llegaba a acuerdos con todo, pero no dejaba nada escrito. Madre mía, la que ha quedado. Y hombre, claro, 300 olivas, yo no entiendo mucho, que ya sabes que te pregunto, Sebastián, pues te ha ido a la mata. ¿Cuántos kilos son tantas olivas? Está igual, pero 300 olivas me imagino que será algo encima de regadillo, ¿no? Algo capitalillo, sí, y ha sido un poco la revolución de esta situación, porque ha habido mucho fallecimiento, ¿no? Y es como tú has dicho al principio del programa, que todo el mundo tenemos algo que hemos conseguido a lo largo de nuestra vida y lógicamente pasa a nuestro heredero, y hay que tener mucho cuidado también, porque pasan también las deudas y ahora de eso también hablaremos, hay que tener mucho cuidado en algún programa, por buscar la ruina. Porque yo también decía lo de complicado por este hecho y por un lenguaje técnico que se utiliza. Bueno, vosotros, abogados y jueces, utilizáis normalmente un lenguaje técnico, como es normal. A veces a nosotros se nos escapa ese lenguaje. Yo, al hilo de este tema, recuerdo una anécdota que seguro que tú conocerás, y es aquel juez que le estaba hablando a una mujer muy humilde, que había estado en una pelea, habían tenido un problema, y le pregunta el juez a esta mujer humilde, que tenía pocos conocimientos, tenía poca palabra, y dice: ¿y a usted le dieron la puñalada en la reyerta? Dice: no, señorías, la puñalada me la dieron entre la reyerta y el ombligo. Concretando. Claro. En fin, bueno, pues aquí, como es normal, también nos interesa conocer la terminología, algunas de esas palabras frecuentes que se usan, pues que nos va a venir muy bien. Y vamos a comentar algunas son menos importantes, pero hay otras que son muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo se llama morir sin dejar testamento? Y eso viene, lo que has dicho, lo que acabas de decir, Miguel. Claro, es lo que más ha dado últimamente. Pues claro, eso se llama, si no me equivoco, intestado o intestato, en latín. Una segunda que es muy importante, y es que cualquier bien que poseamos, a efectos de heredar, se divide en dos partes: se divide en el usufructo y en la nuda propiedad. Pero eso mejor con un ejemplo, porque la verdad es que es un poco árido. Si tenemos una casa, la nuda propiedad es tener la propiedad de la casa, y el usufructo es poder disponer de esa casa. En un depósito en el banco, la nuda propiedad es el dinero del depósito, el usufructo serían los intereses de ese depósito. En unas olivas, algo muy frecuente, la propiedad de las olivas sería pues la propiedad y el usufructo, la cosecha de esas olivas. Y es importante, ¿por qué? Pues porque no siempre van juntas, porque no siempre la misma persona hereda la propiedad y el usufructo. Y eso va a ser muy importante de aquí en adelante en algunos de otros programas que vamos a tratar. Otra cuestión, está claro que los primeros en heredar son los parientes, pero ahí metemos a los hijos, a los nietos, a los primos, a los yernos, las nueras, a los sobrinos, en fin, un largo etcétera.
y hay establecido un orden de prioridad que se determina con dos conceptos. El primero es aquellos que son de tu misma sangre, hijos, padres, nietos, hermanos, eso sería la consanguinidad, si no me equivoco. Y luego están los que son parientes, entre comillas, parientes políticos. Pues ahí estarían los suegros, los yernos, las nueras, que sería la afinidad. Y por otra parte, si cada uno de esos parientes es más o menos cercano. Primer grado los hijos, segundo grado los nietos y así sucesivamente. Otra cuestión relevante que también saldrá en otros programas. Si se trata de una pareja, la mitad de lo que posee la pareja es de cada uno de ellos en la mayor parte de las ocasiones. Lo que se hereda a la muerte de uno de ellos es la mitad de las propiedades que poseen ambos. No se hereda la totalidad, ya digo, con bastante normalidad, muy general. También es cierto que puede ocurrir que una de esas personas pues tenga un bien que solo sea suyo, por ejemplo, el piso que le dejó su padre, eso se llama un bien privativo. Otro término fundamental es el régimen económico del matrimonio. En España, la verdad, el que es más frecuente en casi toda España es el régimen de gananciales. Si cuando te casaste no elegiste otro, específicamente es el que se aplica por defecto. La mayoría tenemos ese régimen, pero eso también cambia en algunas regiones de España, como por ejemplo en Cataluña, donde el régimen por defecto es el de separación de bienes, que también puedes elegirlo aquí, pero ya tienes que hacerlo expresamente y no ocurre como el de gananciales que se te adjudica automáticamente. ¿En qué se diferencian? Pues básicamente en el de gananciales, en el régimen de gananciales, todas las ganancias del matrimonio durante la vida van a medias, básicamente, son comunes, vamos, mitad del marido, mitad de la mujer. Pero en separación de bienes, lo que gane o lo que ingrese cada uno, marido o mujer, es exclusivamente suyo. Son dos cuestiones relevantes, importantísimas en todos los casos. Y hay un tercer tipo, que creo que es muy poco frecuente, si no me equivoco, que se llama de participación, que yo la verdad no conozco a nadie que tenga ese tipo de régimen. Está en desuso. Está francamente en desuso. Sí. Y ahora sí, cuando una persona muere, ¿quién hereda? Sobre esto ya vamos a remitirnos a otros programas, porque la verdad es que hay tal cantidad de situaciones que se nos puede hacer interminable para un programa excesivamente largo. Sí, lo hablaremos. Es un tema complejo y también es verdad que lo hacemos nosotros más complejo, pero un poco para relajarnos un poco en el programa. Ya sabéis que el derecho que estamos nosotros disfrutando en la actualidad pues viene del derecho romano, porque ya sabéis que los romanos conquistaron muchísimas culturas. Y una de las cosas de los pueblos que conquistaron tenían la costumbre en la herencia que moría el padre y la madre, y entonces la herencia iba a los hijos, ¿no? Entonces lo que hacían era el hermano mayor cogía y distribuía toda la herencia del padre en lotes, y él se quedaba con el último lote. Es decir, que se preocupaba de que todo el mundo, claro, fuera lo más justo. Hacerlo ajustado, y yo no sé por qué el derecho romano eso no lo ha extrapolado a nuestro derecho actual, ¿no? Porque es que, claro, si tú dices, fulanico, tú te vas a encargar de la herencia, y que sepas que lo que no cojan los demás te corresponde a ti, ya te encargas de que vaya la cosa derecha. Y yo no sé cómo el derecho romano no ha extrapolado eso a la actualidad, sí, porque es bastante justo, porque claro, si tú sabes que lo que no quieren los demás te va a quedar tú, ya te preocupas tú de que sea lo más justo posible. De que todos los lotes sean, sean bueno, eso equitativos, ¿verdad? Contar una anécdota que es interesante, ¿no? Porque con eso te garantizabas que, bueno, que yo me voy a quedar con el último, por lo menos el último que sea igual que los demás, ¿no? Y una cosa interesante. Y la verdad es que te he interrumpido, Sebastián. No, y es verdad que las herencias, pues, y sobre todo en situaciones así de crisis, pues tienes que hacerla aplicando la ley lo más fiel posible, ¿no? Porque es que además, ya yéndonos de la ley, quitándonos de la ley, cuando una herencia se cierra en falso, ya es un problema familiar de por vida. Es decir, cuando no estás de acuerdo en cómo ha sido el reparto, ya es un problema familiar de por vida, y hay gente que no se habla. Hay una cuestión que se comenta mucho, dice, bueno, las herencias, al final los hijos, los parientes directos, los parientes de sangre,
pues mal que bien se ponen de acuerdo porque son hermanos, pero quien mete cizaña son los políticos. Los políticos. Los parientes políticos. Pues es que además hay una anécdota que dice, se juntan 4 hermanas en una habitación y las cierran sin más historia y llegan a un acuerdo, pero claro, ya empieza, fulanico se ha comprado un leche, fulanico se ha comprado un vestido de bisón, fulanico ya... Y eso o a ti, papá, te dio la carrera, te dio tal cosa en tal momento, todo sale a relucir, ¿verdad? Es complicado. Es complicado porque se juegan ahí. Claro, y sobre todo que son cantidades, en algunos casos son cantidades de dinero muy importantes y que a lo mejor en su momento valían y ahora valen otra cantidad. Es complicado las herencias. Son importantes por eso y porque a lo mejor te pueden sacar de la casa en la que estás viviendo. Claro, que tú a lo mejor has vivido siempre en esa casa y tú has estado cuidando de los padres y ahora te echan a la calle y dices tú, madre mía. Claro, porque hay muchos datos objetivos que son las propiedades. La palabra es objetiva, claro. Pero hay datos muy subjetivos, muchísimos, que tienen un valor también. Un hermano o una hermana que ha pasado 10 años cuidando a los abuelos. Que ha sacrificado su vida y a lo mejor no ha podido disfrutar de la vida de una forma. Entonces, son situaciones subjetivas y hay que tener. Se añaden ahí, hay que tener mucho cuidado, mucho tacto para. Al hilo de esto tengo un caso que de aquí precisamente, que son 7 hermanos y hay uno que no quiere. Está enfrentado con todos los hermanos y no quiere que se reparta la herencia. ¿Y en esos casos cómo se procede? Bueno, pues en esos casos, pues lo primero es ponerse en conocimiento del notario, hacer el reparto entre todos los hermanos, lo más fiable posible, y entonces decirle al notario que lo llame y que le advierta de la situación y que si no viene, los hermanos, estando más del 50% de los hermanos, le van a asignar la cantidad que ellos crean oportuna. O si no, si el notario, a lo mejor el notario no tiene la fuerza de llamarlo para que venga y todo eso, con burofax y todo eso, ponerlo en manos del juzgado. Y no se hace ante un juez, se hace ante un secretario judicial, que ahora no se llaman secretarios, que ya sabes que ahora se llaman letrados de la Administración de Justicia, ¿no? Entonces ahora se hace así, entonces, lógicamente, yo concretamente en este caso he presentado el reparto de el patrimonio, de la oliva, del banco, del dinero que han dejado los padres en el banco y eso, y entonces ya el muchacho estaba fuera y la han localizado por la Guardia Civil y ya está, si no viene ya... Pues resulta realmente extraño que alguien no quiera recibir una herencia. Y advierte el juez que si no viene, es que si le dan la parte, incluso si es con deuda, se la tiene que tragar. Es decir, que es complicado, ¿no? Entonces, bueno, para eso hemos recurrido a juzgados, sí. Pues este tema seguro que saldrá en algún otro pero programa. Bueno, que ya lo hablaremos con más detenimiento en otro día, pero que hay mucha gente que está en plan, porque a lo mejor se sienten, como tú dices, que se han sentido que han estado cuidando a los padres y preferían otro trato, o a lo mejor el padre le dijo antes de morirse para ti, la oliva esta que hay saliendo del pueblo a la derecha, y ahora no la ha tocado y ya están los litigios eso y es lo que tú dices, que son situaciones subjetivas que quién las valora, Sebastián, que no tenemos números para valorarlas. ¿No? Yo lo que sí he escuchado que la ley sobre este tema, ya hay intentos de ir reformándola porque no sé de qué año es, pero sé que es muy antigua. Sí, es muy antigua. Muy antigua esta ley y ya habrá que ir adecuándose a los tiempos actuales. Lo que sí está claro es que, y eso lo hemos comentado en más de un programa, que hay un hecho fundamental que define todo el proceso. Y es que si el fallecido ha muerto con el testamento hecho o no. Claro, entonces eso es fundamental. Eso en la notaría están los testamentos y tú vas al colegio de notarios y el colegio de notarios pregunta, ¿tiene este hombre algún testamento? Y además tienen la obligación de depositarlo en el centro concretamente en Jaén, en Granada, que llamas allí y te dicen si hay últimas voluntades, porque tú puedes hacer todos los testamentos que tú quieras, pero el que te vale es el último. Hemos hablado alguna vez de esto, de testamento hológrafo. La gente me pregunta por la calle, cuando hemos hablado aquí en el programa, que hemos hablado bastantes veces de las herencias, ¿no? Me pregunta cuando me ven por la calle, yo para evitarme de problemas ¿Puedo hacer el reparto en vida? No, porque el testamento es después de la muerte, ¿no? Porque eso ya sería donación y tiene otro trato fiscal y otro es diferente, ¿no? Puedes hacer alguna asignación de legado, de lo cual ya hablaremos. Pero ya tiene otro trato desde el punto de vista de Hacienda y hay que demostrar cosas.
Es complicado, es complicadete, ¿no? Entonces, pero yo puedo, ahora que estoy viva, darle a mi hijo y tal cual, no, eso ya es donación y tiene otro trato diferente. Claro. Y me da una pena decirles que no. En fin. Pero es verdad que sí. Pues Ellos, hombre, los padres lo que quieren es que sus hijos no tengan litigio, lógicamente, ¿no? Porque para eso nada mejor que dejar el testamento atado y bien atado. Claro, es lo ideal, claro. Y ahí tienes y ya te riges por lo que diga la última voluntad de los fallecidos, claro. Bueno, pues también cambiamos de tema hoy, una segunda cuestión importante de las que nos va a hablar Javier, que título: ahorrar, por enunciarlo, ahorrar y proteger. Cómo ahorrar más y proteger un negocio ante imprevistos. Una cosa va de la mano de la otra. Y siguiendo 4 pasos fundamentales, si la suerte nos sonríe, aunque no sea excesivamente... Me voy a interrumpir, Javier. Sí. Tuve clase el lunes de 3:30 a 5:30 con los alumnos de Derecho y ADE. Y allí todo el mundo preguntando que qué es mejor, si persona física o sociedad limitada. Y digo, voy a traer a Javier, que me habéis pillado, voy a traer una tarde a Javier para que se lo explique ahí. Sin problema. Podemos hablar de eso días. Pero bueno, en este caso en concreto de cómo conseguir mayor ahorro y de paso proteger un negocio ante imprevistos, siempre y cuando no sea el volcán de La Palma, eso no hay manera. Eso es. Los 4 pasos estos los voy a enumerar. Lo primero es preguntarse cómo está mi salud financiera hoy. El segundo paso, elaborar un presupuesto. Ahora los iré contando, es breve. El tercero, cuánto endeudamiento tengo. Y finalmente, crear un fondo de emergencia. Cuando ya hemos llegado a este punto, habremos conseguido tanto ahorro como un colchón frente a imprevistos. La primera, ¿cómo está mi salud financiera? La salud financiera, creo que a nadie nos extraña el que yo diga que depende de cómo esté nuestra salud, en general. Hay 6 factores fundamentales que condicionan la salud financiera de una persona. La edad, si se está en pareja, si se tienen hijos o cargas familiares, si ya existen deudas en el momento de planteármelo, si me cuesta o no llegar a final de mes y si tengo un colchón para imprevistos. Es el primer punto necesario para establecer esa maximización de ahorro y protección. ¿Con pareja se tiene mejor o peor salud financiera? Depende de la pareja. Que la tenga o no la tenga. Este punto no es tanto económico, sí. Es que es una consideración. Quizás podríamos decirle, bueno, pues a esto le doy 5 puntos, a esto le doy 10, entre 0 y 10 le doy un 5. No es una valoración económica, pero sí es el primer paso. ¿Por qué? Porque no es igual que sea un chaval de 25 años que me estoy lanzando a la vida y tengo por menos para comerme el mundo, que tener 80 años, con perdón, que los voy a tener en cualquier momento, y tener 80 años y decir, bueno, vamos a ver qué esperanza de vida tengo. Es que no es igual. Por eso que este primer planteamiento hay que hacérselo. La pareja depende mucho. Al igual que a los hijos también depende. También depende. Bueno, en este caso es que así podremos fijarnos unos objetivos de ahorro, identificando aquellas cosas que son prioritarias o no. El siguiente paso, elaborar un presupuesto. ¿Cómo elaborar un presupuesto? El presupuesto depende de los ingresos y de los gastos. Los ingresos, hay que ser realistas en qué ingresos se van a tener o qué me dice la constancia de que son mis ingresos. Y ahora los gastos, ahí es donde está el principal capital del ahorro, en los gastos. Estos gastos a su vez hay que subdividirlos, porque hay gastos en los que no se puede ahorrar, los gastos fijos. La luz, el teléfono, si tengo una hipoteca. Luego hay otros gastos que aunque no son periódicos, sí son ocasionales. El seguro del coche, el IBI, cosas por el estilo. Y luego tenemos otro tipo de gastos que son los de gusto. Son los de gusto que uno puede tenerlos o no tenerlos. Es ahí donde hay que intentar ahorrar. Por supuesto, maximizar el gasto en los fijos. Si tengo 4 bombillas y me apaño bien con 3, pues apagaré una. Bien, hay que separar, es muy importante separar los gastos para poder fijarnos objetivos a corto, medio y largo plazo. Siempre teniendo en cuenta
la elaboración mensual, la repercusión mensual. Luego al año lo sumas, pero mensualmente tienes que saber a qué te enfrentas con tus ingresos. Bien, luego, ¿cuánto endeudamiento tengo? De forma general, se aconseja que el endeudamiento esté comprendido entre un 35 y un 40% de los ingresos mensuales. Esa es mi capacidad de endeudamiento. Y este 35-40, que esos 5 puntos parece que son nada más que 5, pero puede llegar a ser una gran cantidad de dinero, depende del tipo de negocio que se tiene, de cómo se mueve uno con él. Además, en este sentido conviene mucho saber en qué se endeuda uno. Es poco aconsejable endeudarse en un bien que me vaya a durar 4 años y la deuda cogerla para 5. El coche a los 4 años está amortizado, vale 0. ¿Cómo cojo un préstamo a 5, 6 o 7? Es absurdo. Me estaría quedándome sin el bien y sí con la deuda. Además, hay que invertir, endeudarse en elementos productivos. Cuanto más productivo sea un elemento, más merece la pena que me endeude en él. En lugar de pagar un alquiler, pago una cuota hipotecaria. Y de esto podemos estar hablando mucho tiempo, porque depende de nuestra salud, de nuestra edad y de nuestra situación previa. Estos son solamente rasgos básicos que hay que observar. Y el último paso, para que ninguno de los otros 3 nos muerda, es que hay que crear un fondo de emergencia. Dentro de esos gastos susceptibles de ser variados, hay que comprender un fondo de emergencia, sí o sí, que consiste en destinar una cantidad para eventualidades. Se me ha averiado el coche, roto la lavadora, la caldera, este tipo de cosas que ocasiona que el 36%, estos son datos de una aseguradora, el 36% de los españoles no consiguen ahorrar de forma regular. No contemplar en el gasto mensual esa partida. Podrá ser de mayor o menor cantidad mensualmente. Lo que sí es cierto es que se aconseja, depende de la dimensión y de los gastos fijos que tengamos, pero se aconseja que ese fondo de emergencia sea capaz de absorber entre 3 y 6 meses de los gastos fijos y necesarios, la hipoteca, la luz, el agua, que vamos teniendo. Siguiendo esos 4 puntos, siendo realistas, creo que podemos quedarnos muy cerca de que un imprevisto, aunque sea el de La Palma, bueno, con ese no hay manera. Ese no hay manera. Es muy difícil que nos quedásemos fuera de juego. Bueno, pues buenos consejos, creo que de nuevo... Espero sean de utilidad. Son de lógica, pero... Claro, son de lógica, pero no siempre se aplican. Claro, no sé, yo el otro día tomándome un café con un catedrático de economía, ¿tú trabajas con presupuesto? Nosotros pagamos lo que debemos y con el resto vivimos. Exacto. Y nos ha ido más o menos bien. Estupendo. Bueno, pues con esto nos despedimos. Me he dado cuenta de que os he presentado a ambos y no me he presentado yo, una falta de educación. Bueno, te presentamos nosotros. Venga, Javier. Os presento al guía, nuestro pastor en estos últimos momentos y fundador de Finanzas para Todos, y al director del don programa, Sebastián Munuera, director del programa, que con tantas pericias distribuye los tiempos. Es capaz de dirigirnos además, sí señor. Bueno, yo con que los espectadores nos sigan viendo nos damos por satisfechos porque eso es lo que aprendemos, resultar de utilidad a nuestros espectadores y bueno, ya nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Venga, hasta pronto. Adiós.